Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor, el Adón, les continúe bendiciendo. Shalom Alejen, Shalom Ubrahov a todos aquellos que están allí conectados en esta transmisión. En esta noche vamos a estar estudiando el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a estar estudiando verso por verso, detalle por detalle. Y le pedimos la dirección al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que esté allí direccionando esta enseñanza. Vamos a orar, a darle gracias al Padre por este momento. Te pido que donde estés allí puedas orar juntamente conmigo y darle gracias al Padre. Bendito Padre que estás allí, Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. En esta noche te damos gracias por el privilegio, Rey amado, que nos das de compartir tu palabra una vez más. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes, para que sea un espacio de provecho para todos nosotros, que podamos ser instruidos, que podamos ser formados, que podamos ser direccionados por tu Ruach HaKodesh, Señor, en esta palabra que vamos a estar estudiando, en este pasaje. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos enseñes cada día a obedecerte, a ser fieles a ti, a poder, Padre eterno, cada día procurar obedecer tu palabra como tú lo demandas. Te pido, Padre, que esta tu palabra en esta noche pueda ser ese alimento adecuado, necesario para nuestras vidas, a través de la cual podamos ser instruidos, formados, corregidos, consolados, y que podamos, Señor, glorificarte con cada cosa que aprendemos, con cada cosa que vamos conociendo de tu palabra. Te glorificamos, te exaltamos, colocamos en tus manos la vida de nuestra Quejilá, la vida de nuestro pastor, de nuestro Roe. Te damos gracias por su vida. Te pedimos, Rey amado, que sigas derramando sabiduría, entendimiento sobre él para direccionar a tu pueblo con la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos por este momento. Bendecimos a todas las personas que están conectadas, Rey amado, escuchando esta transmisión. Gracias por este momento. Oramos, Padre eterno, por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, Señor, con todo lo que tiene que ver con el virus, Padre, que está invadiendo nación tras nación. Te pedimos, Rey amado, que tengas misericordia. Sabemos que tú tienes el control absoluto de todo. Solamente te pedimos, Rey amado, que tengas misericordia, que seas tú ayudando, Señor, que tengas tú, Rey amado, en estos momentos, Señor, permitiendo que cada persona, cada familia aproveche, Señor, este espacio, Señor, y pueda humillarse delante de tu presencia, buscarte, Señor, porque ese Rey amado, que a veces las situaciones difíciles son los momentos, Padre, que son muy propicios, Padre, para que mucho pueblo se acerque a ti. Y es muy posible que esta sea una oportunidad, Padre, para que muchos corazones se sensibilicen para contigo y puedan buscarte. Padre, y oramos por eso, Señor, para que haya un pueblo contrito y humillado, un pueblo que se humille delante de tu presencia, reconociendo la necesidad que tienen de ti, Señor. Padre, ten misericordia y permite, Señor, que este sea un momento en que podamos glorificarte, Rey amado. Te exaltamos en esta noche, colocamos la enseñanza de tu palabra en tus manos, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a este estudio de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con este estudio del segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Vamos a iniciar con una introducción. Vamos a ver primeramente, porque vamos a estar estudiando el reinado de Manasés y de Amón.
Vamos a ver primeramente qué significa Manasés en la introducción. Vemos que Manasés significa el que se olvida o el que hace olvidar. Estuve consultando y esta es la siguiente manera como se escribe Manasés en hebreo, para aquellos que están estudiando hebreo y que les apasiona este idioma. Ahí están las palabras una por una y su pronunciación. También se dice que en el caso de Manasés subió al trono, según lo que enseña la palabra, pero en el caso de los años lo estuve consultando con algunos comentarios bíblicos que dicen que subió al trono entre el año 687 y 697 antes de Yeshua. Escribí este rango de años porque la mayoría de los estudios y la mayoría de las consultas que hice vi que los años varían. Hay unos que dicen que subió al trono en el año 687, otros dicen que fue en el año 693, otros dicen que fue en el año 697. Y para no escapar ningún tiempo, quise colocar el rango de tiempo, más o menos entre esos años fue que Manasés subió al trono. También vemos que ahora sí, según la palabra, dice que comenzó a reinar a los 12 años, a los 12 añitos. Manasés era un preadolescente cuando empezó a reinar. Su reinado, el más largo de los reyes de Judá, duró 55 años. Lo vamos a ver ahora en el primer verso. También me encontré que la tradición rabínica lo acusa de haber dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo por la mitad. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 11, verso 37, donde se mencionan que algunos murieron de esa manera. Me imagino que ahí dentro de esos está mencionado Isaías. Según un registro tradicional judío que estuve consultando, allí se consigna cómo el rey Manasés mandó a trozar a Isaías con una sierra de madera, para madera. Y el motivo por el cual lo manda a matar es porque predijo la destrucción de Jerusalén y por decir que había visto al Señor. Vemos que en Isaías capítulo 6, verso 1, el autor Isaías escribe cómo tuvo esa experiencia con el Señor, ese encuentro, pero quizás para muchos era difícil de creer esto, porque en Éxodo capítulo 33, verso 20, dice que nadie puede ver al Señor y vivir. Entonces, como no le creyeron a Isaías y lo mandaron a matar de esta manera. También me encontré que se dice que Isaías, en ese momento en que lo estaban matando, no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino que se dice que en ese momento hablaba por su boca el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, hasta que fue partido en dos. O sea, fue una muerte bastante complicada, difícil, pero por lo que pude leer e indagar, el Señor estaba ahí en medio de eso. También vamos a estar estudiando al rey Amón. Ese nombre significa en hebreo un pueblo, también significa fiel, significa verdad, significa constructor. Este rey solamente reinó 2 años en Judá, solamente 2 años. Pero hay un tema con respecto al nombre de Amón, y es que este nombre también tiene un origen pagano. Este nombre es el nombre de un dios egipcio, y que según la etimología egipcia significa el escondido. Tiene también un origen pagano este nombre. Entonces, vamos a empezar a leer los dos primeros versos del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Dicen así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén.
Pero hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a las abominaciones de las naciones que Adonai había echado de delante de los hijos de Israel. Vemos que Manasés, saben que Manasés significa el que hace olvidar. Manasés, dando buen uso de su nombre, hizo olvidar a Judá de todos los logros de su padre y del avivamiento espiritual de la nación. Recuerden, en el capítulo pasado, en el capítulo 32 que estuvimos estudiando, vemos cómo el padre de Manasés, Ezequías, todo lo que hizo para con el Señor, su obediencia, cómo nuevamente llevó al pueblo a celebrar las fiestas ordenadas por el Señor, todo lo que hizo para atraer nuevamente al pueblo a obediencia al Señor. Pero su hijo, Manasés, que significa el que hace olvidar, se olvidó por completo todo esto que había hecho su padre, por completo. Entonces a veces para nosotros es complicado pensar cómo un hijo de una persona tan temerosa, de una persona que se aferró a las instrucciones del Señor, a las instrucciones de Adonai, crece de una manera tan inexplicable, como si no hubiese conocido al Señor, como si nunca lo hubiesen instruido, como si nunca lo hubiesen formado conforme a las palabras escritas del Señor, conforme a la ley, conforme a las instrucciones. Cada acto de Manasés parece como si tuviera un desconocimiento total de las Escrituras. Y a veces es difícil pensar cómo una persona que fue un padre tan temeroso al Señor tiene un hijo así. Y sabemos lo que la misma palabra del Señor dice. En Deuteronomio hay un pasaje donde el mismo Señor le encarga a los padres que instruyan a sus hijos y les dicen que estas palabras se las enseñarás de generación en generación. Aún en Proverbios capítulo 22 verso 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hay un tema importante, y es que solamente a través de la obediencia es que nosotros manifestamos si esta instrucción hizo efecto en nuestras vidas. Porque a una persona la han podido instruir, formar, pero quizás muchas de esas palabras no calaron en su corazón. Entonces, en el caso de Manasés, es muy posible que haya sido instruido, porque mientras que ese joven crecía, fue un momento en el que el pueblo estuvo bien con el Señor, estuvo celebrando la fiesta, estuvo siendo obediente a sus mandatos y a sus decretos. Él tuvo que presenciar todo eso, pero su corazón no estaba para con el Señor. Entonces, en ese aspecto, quiero hacer un comentario con respecto a todas aquellas personas que el Señor les ha dado el privilegio de ser padres, todos aquellos que tienen hijos. Nosotros tenemos que procurar cumplir la palabra, y nuestro deber, su deber como padres, es instruir a sus hijos, formarlos, enseñarles la Torá, enseñarles la palabra, mostrarles lo que allí dice, las instrucciones del Señor. Ese es su deber. Mi amado hermano, usted que tiene hijos, mi amada hermana, usted que tiene hijos, es su deber como padre instruirlos y formarlos, ¿ya? Nosotros tenemos que recordar que estamos en un mundo caído, un mundo que constantemente está tratando de absorbernos para alejarnos del Señor. Y en ese aspecto, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ser muy celosos. Ustedes deben de ser muy celosos con sus hijos. Deben de serlo. ¿Por qué? Porque esos niños que van creciendo, sí, están conociendo la palabra, pero al mismo tiempo están conociendo el mundo. Y nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor para nosotros establecer un equilibrio entre aquellas cosas en las cuales tenemos que ser flexibles y en aquellas cosas que tenemos que ser un poco rígidos o un poco estrictos con ellos. Recuerde que ese mundo en el que estamos, este mundo, allá afuera no está el temor del Señor, la gente hace lo que quiere y no le importan las instrucciones del Señor.
Entonces, por ese motivo nosotros no podemos ser tan estrictos, pero tampoco podemos llegar a ser tan flexibles, de tal manera que nosotros con nuestras acciones pareciera como si le estuviéramos entregando nuestros hijos al mundo. Hay cosas en las que podemos ser flexibles, pero hay cosas que no. Y la otra vez hablaba acerca de este tema con alguien y les coloco un ejemplo. Por ejemplo, tú y yo, o aquellos que son padres, aún no todos nosotros, a los que el Señor todavía no les ha dado ese privilegio de tener hijos, nosotros conocemos la ley y sabemos que la ley del Señor, una de sus tantas leyes, sus instrucciones, dice acerca del sábado, enseña acerca del sábado, el día del Señor. Y nosotros como padres debemos transmitir, ustedes deben transmitir como padres a sus hijos esa enseñanza del día del Señor, del sábado, lo que se debe hacer ese día. Y si nuestro hijo o nuestros hijos llegan ante usted, ante nosotros, y le dicen, no, papi, mira, lo que pasa es que el sábado tengo un partido de fútbol, ¿será que nosotros podemos ser flexibles en ese aspecto y decirle, no, sí, ve a jugar fútbol? Ahí es donde nosotros debemos ser estrictos, porque ellos deben ser instruidos en esto, para cuando crezcan ellos mantengan ese recuerdo de lo que hacían cuando niños, y eso cuando crezcan les va a ayudar. Pero si nosotros no somos capaces de instruirlos y de exigirles que procuren cumplir la ley del Señor, cuando estén grandes, cuando no tengan ya esa autoridad de parte de nosotros, mucho menos lo van a querer hacer. Entonces, son momentos en los que no podemos ser flexibles. El día del Señor es el día del Señor, y el día del Señor, mientras que esos niños estén bajo tu cobertura, bajo tu instrucción, bajo tu casa, esos niños deben de hacer lo que el Señor de la casa dice. Y el Señor de la casa es instruido por el Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de señores. Por lo tanto, las instrucciones del Señor se deben seguir. Entonces, no es una opción hacer una cosa completamente diferente al sábado a lo que se debe hacer. Y es algo que le debemos enseñar a nuestros hijos. Es algo, mi amado hermana, mi amado hermano, mi amada hermana, que le debes enseñar a tus hijos. Primero está la ley del Señor. Sabemos que más adelante ellos van a tomar sus propias decisiones cuando crezcan, pero nuestro deber debemos cumplirlo, y es instruirlos, formarlos para que puedan cumplir la ley del Señor. En el texto paralelo de este texto de la historia del segundo libro de Crónicas, capítulo 33, lo vamos a ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, del 1 al 18. Ahí está la historia paralela que vamos a encontrar. Manasés inició haciendo lo malo ante los ojos de Adonai. Manasés fue la persona más responsable de la destrucción final del reino del sur, porque se dedicó a la idolatría y mantuvo su reino bajo el dominio asirio. Fue responsable. Vamos a ver varios versos que nos muestran esto. En el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 26, dice así: con todo eso Adonai no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Vemos todo lo que provocó Manasés con sus acciones al Señor. Y el segundo libro de Reyes ahí está escrito. Un capítulo después también dice: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová,
para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Miren cómo el Señor ya estaba mandando juicio en contra de Judá a causa de los pecados de Manasés. En Jeremías capítulo 15, verso 4, también dice: y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Vemos que aún en Isaías también se menciona Ezequías. Y por ahí, según leyendo, en los tiempos de Manasés, Jeremías era jovencito, apenas estaba comenzando su ministerio. Jeremías estaba apenas creciendo. Entonces, vamos a ver ese texto paralelo, más específicamente, el segundo libro de Reyes, capítulo 21, que dice así: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Vemos todo lo que había dicho Adonai en contra de Judá por causa de todas las acciones que hizo Manasés. El Señor ya había lanzado su juicio para con la casa de Judá. Entonces, sigue diciendo el verso 2, dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a las abominaciones de las naciones que Adonai había echado de delante de los hijos de Israel, naciones que el Señor había echado de delante de ellos mismos. Ahora, pero dice, ¿cuáles son estas abominaciones? ¿Cuáles fueron estas abominaciones? Entonces, estas abominaciones están relacionadas aquí a partir del verso 3. Entonces, ¿por qué fue lo que pasó? Dice el verso 3: porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Entonces, el culto al ejército de los cielos se remonta hasta los días de Moisés. Vamos a ver un verso bíblico en Deuteronomio que habla acerca de esto. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 19: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai, tu Elohim, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí el Señor, en este pasaje, ya estaba haciendo esta prohibición, estaba advirtiendo al pueblo que no se fueran a adorar las estrellas y todo lo que había en el cielo. Estaba el Señor haciéndoles ver esta parte. En Hechos capítulo 7, verso 42, nos encontramos un pasaje que dice: y Elohim se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? El Señor ya había advertido esto, y vemos que era una práctica que no estaba estipulada por el Señor. Al contrario, era una abominación que el pueblo hiciera este tipo de cosas. Pues era idolatría,
algo que iba en contra de todas las instrucciones que el Señor había dado al pueblo. Vamos a leer ahora del verso 4 al verso 8. Dice así: y edificó también altares en la casa de Adonai, de la cual había dicho Adonai: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Adonai. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Adonai, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Elohim, de la cual había dicho Elohim a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra. Y yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Esto se los había dicho el Señor. Pero aquí vamos a ver dos cosas importantes. Primero, cuando dice que edificó altares, y edificó también altares en la casa de Adonai. Manasés hizo algo bastante tremendo. Vuelvo y repito, pareciera que Manasés en ningún momento hubiese conocido la palabra del Señor. Miren cómo Manasés llegó a profanar de una manera tremenda el templo del Señor. Él llegó a profanar el templo de tal manera que llegó a su máxima expresión, y de cierta manera frustrando las expectativas de Salomón, las expectativas aún de David que tuvieron con relación al templo, que fueron las dos personas que el Señor les habló acerca de este tema del templo. David quería hacerlo, pues después el Señor le dijo que no. Le encomendó esa tarea a Salomón, y Salomón construyó el templo del Señor con muchas expectativas, tanto que cuando el templo se terminó de hacer, eso fue maravilloso cómo fue todo organizado, ese primer culto, ese primer servicio que hubo, fue maravilloso. Si nos regresamos en esta historia, en el primer libro de Reyes, vemos todo lo que ocurrió, pero vemos cómo Manasés hace caso omiso de todo esto y hace cosas abominables delante de la presencia del Señor. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 3. Y le dijo a Adonai: yo he oído tu corazón y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El Señor le había prometido a Salomón que su presencia iba a estar allí, que su corazón iba a estar allí, que sus ojos iban a estar allí, que Él iba a estar allí. Además, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 16, dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Aquí en el segundo libro de Crónicas, el cronista confirma lo que ya el Señor le había dicho a Salomón. ¿Ya? Entonces, vemos toda la abominación que Manasés había hecho profanando el templo del Señor. Ahora también se habla del valle del hijo de Hinnom, donde fue y sacrificó sus hijos en ese valle. Vamos a ver qué significa ese valle o qué era ese valle. Estuve consultando
en bibliatodo.com y ahí me encontré algo interesante con respecto al Valle del Hijo de Hinnom. Dice así: era parte de la línea fronteriza entre Judá en la parte sur y Benjamín en el norte. Aparentemente había sido un lugar de desecho y donde se quemaba la basura. En este mismo lugar estaba Tofet, donde se habían ofrecido sacrificios humanos a Moloch. Por ello más tarde se le llamó Valle de la Matanza. El nombre en hebreo transliterado al griego como Gema o Geema se convierte en el término usado para infierno. Entonces yo estuve leyendo otras cositas con respecto a este lugar. Parece que en ese lugar permanecía constantemente prendido, parecía siempre se mantenía con fuego ardiendo. También al momento de entregar a sus hijos, estas personas que ofrecían sus hijos a este Dios era como una estructura metálica con los brazos extendidos, y colocaban al niño en esos brazos, pero estando ese metal supremamente caliente. Y ahí colocaban al niño, y el niño obviamente por ese calor de ese metal pues moría. Pero también me encontré que mientras las personas ofrecían en sacrificio a sus hijos, había unas personas que tocaban unos tambores, pero los tocaban de manera tan fuerte, y el objetivo era evitar que el padre que estaba ofreciendo a su hijo no escuchara los lamentos del niño mientras que era sacrificado. Entonces tocaban los tambores con tanta fuerza para que los padres no escucharan los lamentos del niño. Entonces de esta manera tan aterradora, los padres ofrecían a los hijos a este Dios. Y hasta tal punto llegó Manasés de ofrecer sus hijos a este Dios. Entonces Manasés sobrepasó los límites de la idolatría, sobrepasó los límites de la maldad, hizo lo malo, completamente malo, delante de la presencia del Señor. Todas esas prácticas, absolutamente todo lo que había hecho Manasés, es obvio que todo eso había sido prohibido en la Torá por el Señor. Ya todas esas cosas habían sido prohibidas por el Padre cuando Él dio la ley, a Moisés. Todas estas cosas. Leemos en Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12, dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Esto estaba escrito, y pareciera que Manasés nunca se le hubiese hablado acerca de este tema, nunca se le hubiese tocado este tema. En Levíticos capítulo 20, verso 6 dice: y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Un capítulo antes también dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos, yo Adonai vuestro Elohim. Ya esto, absolutamente todo esto había sido prohibido por el Señor en su ley. Vamos a leer los dos siguientes versos, verso 9 y verso 10. Dicen así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Adonai destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Adonai a Manasés y a su pueblo, mas ellos no lo escucharon. Yo, en medio de este estudio, a pesar de tanta maldad de Manasés,
y tanta ignorancia, yo puedo ver allí la misericordia del Señor. Puedo ver la misericordia porque dice que, y habló Adonai a Manasés y a su pueblo. El Señor les habló. Si el Señor está viendo ver pecar a su pueblo de tal manera, Él como un Señor, dueño y amo del universo, viendo que están violando sus leyes, sus estatutos, Él podía consumirlos inmediatamente, así como en algún momento hizo con Anadab y Abiú, los hijos de Aarón. Pero no, vino Adonai y dice aquí la palabra que les habló. Sin embargo, este pueblo testarudo y rebelde, dice que ellos no lo escucharon. No lo escucharon. Vamos a ver exactamente las palabras que Adonai le dijo al pueblo. Y esas palabras están en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, a partir del verso 10. Dice así: habló pues Adonai por medio de sus siervos los profetas. Aquí no dice exactamente qué profeta. Dice los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Adonai, el Elohim de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mis manos, en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Parte de este texto ya lo habíamos leído, pero aquí está completo, las palabras que el Señor les había dicho, todo lo que iba a hacer el Señor con ellos. Entonces vemos que el juicio del Señor ya estaba dado. Ya el Señor había estipulado lo que iba a hacer con ellos. Y estas palabras del Señor en su momento se iban a cumplir. Porque las palabras del Señor no regresan vacías. Así como el Señor promete algo para nosotros de bendición, lo que Él promete, llámese castigo, instrucción, corrección, esas palabras no regresan vacías, esas palabras se cumplen. Y vemos cómo se cumplieron a partir del verso 11. Dice: por lo cual Adonai trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia. Entonces Manasés pasó de ser el rey de Judá, el rey de Israel, a ser un prisionero. ¿Y de qué manera? Estaba con grillos. Lo llevaron en cadenas a Babilonia. Y estos son los momentos que a veces en nuestra vida son necesarios. Porque cuando nosotros estamos bien tranquilamente, hay paz, hay tranquilidad, hay provisión, todo nos sale bien. Parece como si son momentos en que nosotros aprovechamos y nos acomodamos. Y el Señor manda estos momentos de dificultad, es para que nosotros despertemos y podamos caer en cuenta la necesidad que nosotros tenemos de Él. Y ahí es donde se cumplen las palabras del mismo Yeshua: apartados de ti nada podemos hacer. Apartados de ti nada podemos hacer. Entonces vemos que la disciplina a veces es necesaria. La disciplina a veces es buena, porque vamos a ver a partir de ahora
¿Cuál fue la reacción de Manasés a causa de lo que vivió en esa cárcel, a causa de lo que vivió aprisionado, con grillos, encadenado? ¿Cuál fue la reacción de Manasés? Vamos a ver en los siguientes 2 versos. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Adonai su Elohim, humillado grandemente en la presencia de Elohim de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Elohim oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Adonai era su Elohim. Reconoció en esos momentos. Mis amados hermanos, nuestro Adonai es único. No hay nadie como Él. La palabra nos enseña que como pecadores nos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vemos cómo el Señor, viendo un corazón humillado, contristo, allí delante de su presencia, vemos cómo ese gran Padre viene y restaura a este varón que tanto mal había hecho al pueblo, que tanta abominación había hecho. Y cuando el Señor ve un corazón contristo y humillado, viene el Señor y lo perdona. Por eso las Escrituras dicen que nosotros tenemos un Señor bueno y justo para perdonar pecados, siempre y cuando haya un corazón dispuesto a reconocer su maldad y dispuesto a reconocer la necesidad para con el Señor. Amados hermanos, las pruebas son necesarias para hacernos entender de quién dependemos y de que es mejor ser obedientes que ignorar sus instrucciones. Es mejor ser obediente que ignorar todas las cosas que el Señor nos ha recomendado. En Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero Manasés se humilló. Manasés se humilló delante de su presencia. Y el Señor bueno y justo, ese Señor bueno y justo, ese Señor maravilloso, Adonai, nuestro Elohim, que tenemos tú y yo, que tenemos nosotros, lo único que está esperando es que tú y yo nos humillemos. Lo único que está esperando es que haya un pueblo capaz de humillarse y reconocer la necesidad que tiene de Él. Hermanos, ¿ustedes no creen que esto que está pasando a nivel mundial no es el momento propicio para que las personas se humillen delante de su presencia y reconozcan que lo necesitan? Él es el único que puede parar esto. Él es el único. Pero la gente sigue distraída. La gente sigue haciendo cosas vanas. La gente sigue haciendo cosas que no deberían hacer. Y Él solamente está esperando eso. Que haya un pueblo que se humille y reconozca que solamente Él puede hacerlo. Es cada quien, mis amados hermanos. Es cada uno de nosotros humillado. Aquí no se trata de un ser en especial, porque el único que intercede por nosotros es Yeshua. La misma palabra enseña que el único mediador entre el Señor y los hombres es Yeshua, es Jesucristo, es Él, es el único mediador. Él es nuestro abogado para con el Padre. No existe otro hombre que pueda hacer eso, porque iría en contra de lo que de la misma Escritura está diciendo. Solamente Él lo puede hacer. Entonces, humillémonos delante de su presencia. Ahora bien, todo verdadero arrepentimiento debe traer obediencia.
Si realmente yo me he arrepentido de algo, yo no lo voy a volver a hacer. Yo no voy a volver a desagradar a mi Señor. Entonces, esa fue una de las cosas que caracterizó ya los últimos días de Manasés, el último momento de Manasés. Manasés se arrepintió, se humilló delante de la presencia del Señor, pero vino y ese arrepentimiento lo llevó a una obediencia. Por lo tanto, a Manasés le tocó reestructurar muchas cosas en el pueblo. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento trae obediencia. Vamos a leer del verso 14 al 17. Dice así: después de esto, edificó el muro exterior. O sea, después de ese arrepentimiento, después de haberse humillado delante de la presencia del Señor y que el Señor lo restauró, entonces después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Adonai y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Adonai y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Adonai y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda y de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Adonai, Elohim de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Adonai su Elohim. Y el pueblo tenía una costumbre el pueblo. Sin embargo, por orden del rey, el pueblo venía y hacía su sacrificio en honor de Adonai su Elohim. Vemos que ese acto de humillación de Manasés en la presencia del Señor, ese verdadero arrepentimiento lo llevó a ser estricto, poder reestructurar muchas cosas, cambiar todo lo que él había hecho, todo aquello que le desagradaba al Señor en la vida de Manasés y en el pueblo, él lo mandó a quitar y lo mandó a desechar. Entonces ahora vemos a un Manasés obedeciendo al Señor, humillado delante de su presencia y tratando de agradarle en todo. Vemos que de cierta manera hubo algo. Por eso es que esa instrucción a los niños no se les puede dejar de dar independientemente de cuál sea su reacción. Se debe instruir. Y vemos que hubo algo de esa instrucción que recibió Manasés siendo niño que hizo efecto. Después que había hecho tantas cosas malas, pero mi amado hermano hizo efecto en su vida. Y miren a este nuevo ser, a esta nueva criatura que se humilló, que el Señor le permitió humillarse delante de su presencia, el Señor lo restauró y ahora retomó el camino de la verdad, el camino de la justicia. Entonces vemos a un nuevo Manasés humillado ante su presencia. Seguimos leyendo del verso 18 al verso 20. Dice: y los demás hechos de Manasés hizo oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, de Adonai, el Elohim de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillasen. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces, al morir no fue enterrado en el cementerio de los reyes, sino en su casa. Fue sepultado en el jardín de su casa. Esta acción al morir Manasés indica que el pueblo no lo consideraba como un rey popular en Jerusalén. Vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 18, dice que y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón
su hijo. Vemos que aquí se confirma que fue enterrado en el huerto de su casa, ¿ya? Entonces, vemos cómo fue enterrado Manasés, a pesar de que hubo un arrepentimiento, pero no había dejado una excelente huella como sí lo había dejado su padre. Entonces, vemos que muere arrepentido, muere procurando obedecer al Señor, pero vemos que el impacto, lo que impactó para con el pueblo no fue tan satisfactorio como lo fue su padre. Entonces, vamos a leer ahora del 21 al 25, y ahora viene el reinado de Amón. Vamos a ver lo que dice. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Adonai, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Adonai como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Vemos que quizás el efecto que causó lo que pudo vivir Manasés con lo que pudo vivir Amón como hijo fueron efectos completamente diferentes. Mientras que Manasés vivió con su padre un momento de obediencia para con el Señor, a pesar de que después él viene y desobedece, vemos que al final hay una obediencia. Pero Amón, que vivió y creció en medio de la desobediencia de Manasés, que no vio muchas cosas buenas, sino al final, vemos que este Amón hizo lo malo, pero dice aquí la palabra que nunca se humilló delante de Adonai como se humilló Manasés su padre. ¿Por qué? Porque su padre de una u otra manera había tenido un fundamento, mas Amón parece que no. Parece que no fue instruido, parece que no fue formado, porque en ese tiempo, cuando él estaba creciendo, el pueblo estaba sumergido en idolatría. Y quizás lo que pudo ver de obediencia de su padre y humillación ya fue al final. Pero ¿qué pasa? Que toda esa desobediencia de Manasés ya había causado un efecto. Entonces vemos cómo termina Amón, que no se humilló como se humilló su padre. A manera de conclusión, vamos a ver algunos puntos. A manera de conclusión, primer punto, debemos ser conscientes de las consecuencias del pecado. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, en Yeshua nuestro Señor. Todo líder que desobedece perjudica al pueblo que lo rodea. Esa es una responsabilidad grande que tiene todo pastor, todo roe, porque son personas que el Señor ha colocado allí para direccionar al pueblo. Y cuando un líder desobedece, un líder hace lo malo, arrastra al pueblo a hacer lo malo. Es como cuando un líder se levanta y enseña cosas que la Biblia no dice, enseña las cosas no conforme a lo que está escrito, sino conforme a lo que le parece, arrastra al pueblo a creer a lo mismo. Entonces, cuando el líder desobedece, perjudica al pueblo de manera directa. Y por último, mientras vivamos, siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. En Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mi amado hermano, tú que has conocido la palabra del Señor, tú todavía tienes la oportunidad de humillarte delante de tu presencia, delante de su presencia. Todos somos llamados a humillarnos delante de su presencia, a buscarlo por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Es momento
Sobre todo estos momentos que estamos viviendo, es necesario que el pueblo se humille delante de su presencia. Amados hermanos, le damos gracias al Padre por esta su palabra, que ha sido viva entre nosotros, viva y eficaz. Y el Señor hoy nos ha hablado de manera contundente. El Señor ha sido bueno, misericordioso para con nosotros, y le damos gracias al Padre por todo lo que hace. Gracias le damos al Señor. Quiero que ores ahí conjuntamente conmigo. Padre eterno, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre. Tú cada día, Señor, lo que haces, Señor, es mostrarnos el amor que tienes para con nosotros. Quizás a veces no te correspondemos, Señor, como quisieras, Padre, pero procuramos todos los días, tratamos, intentamos, Señor, ser obedientes a tus decretos, a tus mandatos, a tus ordenanzas, a tus instrucciones, Señor. Solo te pedimos que tengas misericordia y que con tu roja acorde, Señor, junto con tu palabra, nos sigas ayudando a seguirlo intentando, a procurar cada día obedecerte, ser fiel a todo lo que tú has estipulado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que hemos hecho mal, por nuestros pecados, porque sabemos, Rey amado, que de una u otra manera te estamos fallando, Padre, pero apelamos a ti por tu misericordia, por el amor de tu Hijo amado, manifestado en ese madero, derramando hasta su última gota de sangre por nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos, Señor, que sigas derramando sabiduría y entendimiento sobre nosotros. Te exaltamos en esta noche y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, están cordialmente despedidos. Bendiciones, shalom a todos.